Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos para todos nuestros oyentes de Inmaculada FM 100.7, la señal que te cubre. Este miércoles 3 de septiembre tenemos un programa muy interesante, como todos, para cada uno de ustedes. Este es su programa de catequistas para catequistas. Iniciemos entonces para saludar a papá. Digámosle entonces, vamos a llamar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Digamos esta oración hermosa para Dios. Amado Dios, me postro ante ti, con el corazón abierto y el alma sedienta de tu amor infinito. Tú eres mi refugio en la tormenta, mi luz en los días de oscuridad y la paz que abraza mi ser cuando todo se derrumba. Gracias por amarme sin medida, por perdonar mis errores y por nunca soltar mi mano, aun cuando yo me aparto de ti. Ah, de mi vida, un reflejo de tu bondad, de tu misericordia y de tu verdad. Guíame, Señor, por el camino recto y dame la fuerza para ser fiel a tu voluntad. Te amo, Dios mío, con todo lo que soy, y en tus manos descansa mi alma. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es el momento del segmento de calendario litúrgico. En el calendario litúrgico, hoy como iglesia celebramos, de hecho ya, a San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Hubiera querido ser monje, pero contrariamente a su deseo, fue elegido papa. Se demostró entonces un hombre de acción, práctico y emprendedor. Dio inicio a una profunda reforma de la Iglesia y nos dejó numerosos escritos. La grandeza de su obra le valió el apelativo de Magno. Gregorio nació en Roma en torno al año 540, en el seno de una rica familia patricia romana. La gens Anicia, de fe cristiana y conocida por los servicios prestados a la sede apostólica, sus padres Gordiano y Silvia, a quien la Iglesia venera como santa el 3 de septiembre, y le transmitieron los valores evangélicos con el ejemplo. Después de cursar estudios de Derecho, Gregorio emprendió la carrera política. Allí ocupó el cargo de prefecto de Roma. Esta experiencia le ayudó a conocer los problemas reales de la ciudad y a desarrollar un profundo sentido del orden y la disciplina. Pocos años después, decidió retirarse, atraído por la vida monástica. Donó sus bienes a los pobres y convirtió la casa paterna, situada en el Celio, en un monasterio dedicado a San Andrés. Allí, en el recogimiento, se entregó a la oración y al estudio de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia. De monje a papa tuvo una transición, pero el Papa Pelagio II lo nombró diácono y lo envió a Constantinopla como su apocrisario, nuncio apostólico. Allí estuvo 6 años, durante los cuales, además de llevar a cabo las tareas diplomáticas que le había confiado el pontífice, siguió viviendo como monje con otros religiosos. A su regreso a Roma, volvió al monasterio del Celio. Tras la muerte de Pelagio II, en el 590, fue elegido como su sucesor. Gregorio tuvo que afrontar un periodo difícil. Los longobardos habían invadido la península itálica. Lluvias e inundaciones habían provocado numerosas víctimas y grandes daños, y muchas zonas se vieron afectadas por la carestía y la peste. Gregorio exhortó a los fieles a la oración y a la penitencia, invitándoles a participar durante 3 días en una solemne procesión penitencial hacia la Basílica de Santa María la Mayor.
Se cuenta que mientras atravesaban el puente que enlaza la zona del Vaticano con el centro de Roma, Gregorio y la multitud tuvieron una visión. Esa visión del arcángel Miguel sobre la mole Adriana, interpretándola como un signo celeste que anunciaba el final de la epidemia. A partir de este episodio, el antiguo mausoleo fue llamado Castel Sant'Angelo, Castillo del Santo Ángel. Sobre su obra eclesiástica y civil, nos dice el relato que durante su pontificado, Gregorio reorganizó la administración pontificia y se ocupó de la curia romana, muchos de cuyos miembros eclesiásticos y laicos tenían intereses muy distintos de los espirituales y caritativos. Por este motivo, confió numerosos encargos a monjes benedictinos. Reformó las actividades eclesiásticas en las diversas sedes episcopales. Estableció también que los bienes de la Iglesia fueran utilizados para su propia subsistencia y para la obra de evangelización del mundo, y gestionados con absoluta rectitud, justicia y misericordia. Gregorio empleó sus propios bienes y los legados de la Iglesia para ayudar a los fieles. Compraba y distribuía trigo, socorría a los necesitados, sustentaba a los sacerdotes, monjes y religiosos de clausura en situación de dificultad, pagaba rescates por los prisioneros. Trabajó por la paz, promoviendo treguas y amnisticidios. A él se deben también decisiones políticas, encaminadas a salvaguardar Roma y olvidada por los emperadores. También a negociaciones con los longobardos para asegurar la paz en Italia central. Gregorio estableció con ellos relaciones fraternales, se preocupó por su conversión y envió misiones de evangelización a los visigodos de España, los francos y los sajones. Envió a Britania en el Celio a Agustín, quien fue después obispo de Canterbury, y a 40 monjes. Sobre la encíclica o el escrito Servus Servorum Dei, Gregorio reformó la misa y la hizo más simple. Promovió también el canto litúrgico, que tomó de él el nombre de canto gregoriano. Su epistolario cuenta con más de 800 cartas. Se conservan también numerosas homilías suyas. Entre sus obras destacan Moralia in Job, comentario moral al libro de Job, en el que afirma que el ideal moral consiste en la integración armoniosa entre la palabra y la acción, pensamiento y esfuerzo, oración y dedicación a los propios deberes, y la regla pastoral, en la que traza la figura del obispo ideal, insiste en el deber del pastor de reconocer diariamente su propia miseria. Y profundiza también en la virtud de la humildad. Para demostrar que la santidad es siempre posible, Gregorio escribió Diálogos, una hagiografía en la que narra el ejemplo que dieron hombres y mujeres, tanto canonizados como no, acompañándolo con reflexiones teológicas y místicas. Es especialmente conocido el libro segundo, dedicado a San Benito de Nurcia. Se puede decir que Gregorio fue el primer papa que utilizó el poder temporal de la Iglesia, sin olvidar por ello el aspecto espiritual de su tarea. Se mantuvo siempre simple y humilde, tanto que en sus cartas oficiales se definía Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios, apelativo conservado por sus sucesores. Este murió el 12 de marzo del año 604 y fue sepultado en la Basílica de San Pedro. Esta es la vida
de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, que hoy la Madre Iglesia celebramos con el calendario litúrgico. Sin duda alguna resalta y es de valer, de admirar muchísimo los aportes en los que escalonadamente fue contribuyendo nuestro querido y recordado Gregorio Magno. Nosotros regularmente cuando hablamos de Magno, no caemos en la cuenta de por qué se le ha otorgado este título, este tratamiento. Sin embargo, al ver pues todo el valor que aportó a la Iglesia durante su vida eclesiástica y aún después, desde diferentes posiciones, nos lleva a no solamente comprender, sino también a coincidir con los tratamientos que se les dieron. San Gregorio Magno. Me llama también la atención que aquí nos habla de un hagiográfico. Es un escrito donde resalta que fue inspirado por el Espíritu Santo. Nosotros estudiando Biblia reconocemos o se nos enseña, hemos conocido que aquellos que escribieron la Sagrada Escritura, los libros que hoy contemplan nuestra Biblia, son hagiógrafos, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios mismo para escribir, no algo que nació de ellos. Y aquí nos comenta precisamente que él escribió una hagiografía, lo que quiere decir que escribió de él mismo, pero inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Es una cosa maravillosa. Yo los invito, y nos quedamos con esa tarea, los invitamos a todos los catequistas que nos puedan estar sintonizando y a nuestros radioescuchas, de que busquemos esa hagiografía de San Gregorio Magno, porque sin duda alguna debe estar muy rica en conocimiento y por supuesto también en fe. Ahora el segmento Versículo del Día. Y bien, nosotros hoy 3 de septiembre también, como siempre, queremos dejarnos iluminar por la palabra de Dios. Hemos saludado al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, nos hemos encomendado a Él y ahorita pues queremos comentar un poco, escuchar la palabra que la Madre Iglesia nos recomienda para el día de hoy y discernir un poco sobre qué nos recomienda o qué nos quiere enseñar la palabra de Dios hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas, dice: En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban. Y él, poniéndoles las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Él los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, nosotros en el comentario a este evangelio queremos compartir con ustedes. Esto es de voz del padre hermano Fernando Torres. Nos dice que Jesús no es un milagrero ni un curandero. Su misión es anunciar el reino de Dios. Y eso incluye hablar, predicar, catequizar, pero también incluye necesariamente atender, cuidar, servir, querer, perdonar, crear
fraternidad, justicia, estar cerca de los pobres, entre otros. Lo mencionamos porque para algunos lo principal y casi exclusivo de la Iglesia y de la fe es la línea vertical, solo del Padre al Hijo, la relación directa de cada persona con Dios. Esto se ve en las personas, muy católicas, todas ellas, sacerdotes incluso, para las que instituciones de la Iglesia como Cáritas son entendidas como una especie de ONG, pero que no es esencial en absoluto para la Iglesia ni para la vida de la comunidad cristiana. Para ellos, lo fundamental es la oración y sobre todo la liturgia, entendida como este momento íntimo donde parece que se hace posible el encuentro del alma con Dios. Pero la realidad es que Jesús plantea las cosas de un modo diferente. Esta forma diferente, diametralmente opuesto. Esa relación con Dios no es directa, sino que pasa necesariamente por el hermano. Y creo que se puede decir sin miedo por el hermano más pobre y el más necesitado. La liturgia, la oración es siempre comunitaria y necesita estar abierta a la presencia, no solo del resto de la comunidad cristiana, sino de la humanidad entera, porque todos somos hijos e hijas de Dios. Por eso, Cáritas no es un apéndice del que se pudiera prescindir en la Iglesia, sin mayor problema. Es parte fundamental del anuncio evangelizador. Cuando decimos Cáritas, nos referimos también a tantas iniciativas y asociaciones de cristianos que se dirigen a atender a los más necesitados, sean o no sean cristianos. Porque el amor de Dios es universal y no atiende fronteras de ningún tipo. El texto evangélico de hoy nos debe ayudar a no quedarnos en las exposiciones místicas, en la contemplación, que no tiene sentido si no está imbuida de lo que es verdaderamente urgente: atender a los hermanos. Y si la necesidad es urgente, hasta la oración hay que dejarla, porque el hermano siempre tiene preferencia. Fernando Torres. Wow, este evangelio y el comentario al evangelio nos invita, creo que una vez más hace referencia incluso al hombre del evangelio que nos decía que ya tenía todo listo y ya estaba preparado para seguirle. Cuando Jesús le dice, pero te falta una sola cosa: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Esto nos dice que el hombre era muy verticalista. Dios y yo y Dios, ya he cumplido todos mis mandamientos, soy una persona bien formada, soy una persona recta, pero nada para los lados, nada de vida en horizontal. Y esto precisamente nos hace el hincapié, nos hace la parada, el alto. Oye, calma, también en horizontal. La cruz tiene un palo vertical y tiene unos brazos horizontales. Lo que quiere decir, o una vez más nos sirve incluso para ilustrar este evangelio. No solo basta la relación con el Padre Dios, que no está mal, que no es que no sea efectiva, que no sea eficiente, que no sea buena. No dice eso, simplemente dice que te falta el otro palo, la otra madera que va cruzada, para vivir en cruz, en sintonía con el Padre y en sintonía con los hermanos. No podemos vivir tratando de saberlo todo, de conocerlo todo, de saberme todas las oraciones, todas las peticiones, todos los protocolos, saberme todas las preguntas de memoria y las respuestas, pero no tengo cercanía con mi prójimo, con mi hermano, con el que más lo necesita. Entonces, es esa invitación hoy que nos hace el Evangelio, la comparte muy bien el hermano, y me quedo con la última línea que nos compartía. Cuando la necesidad del hermano es urgente, hasta la oración
hasta la oración hay que dejarla, porque siempre el hermano tiene preferencia. En muchas ocasiones nosotros podamos encontrarnos con... Es que de por sí es toda una catequesis, toda una tarea evangelizadora, darle a conocer a los demás que lo mínimo y tal vez lo primero que nosotros podemos hacer por los demás cuando hay una dificultad en el mundo es hacer oración. Es lo más poderoso que podemos hacer, pero si tenemos al alcance hacer algo, nada de oración, primero atiende y luego ora. No sea que de pronto te encuentres con alguien necesitado en la calle y le dices, ok, voy a orar por ti para que consigas pan. Si ya yo estoy ahí, estoy en el deber moral de darle el pan. Y eso me lleva a un momento de mucha culpa, en una ocasión en la que estaba yo conversando con una hermana en la parroquia y ella me comentaba que el esposo estaba teniendo problemas como de memoria. Y ella no estaba trabajando, entonces el esposo ya jubilado y era el único que proveía, las cosas estaban difíciles. Y dice que antes de irse a la iglesia, a la parroquia, lo último que ella tenía fueron $6 que le dio al esposo para que fuera a comprar la comida de ese domingo. Estábamos todavía en la parroquia. Así que cuando ella llegaba a la casa se iba a poner a cocinar con lo que había comprado el esposo. Pero la llaman por teléfono para decirle que el esposo en ese bajón, en ese momento de transición que estuvo como perdió el dinero. Y que cómo haría ella para comer, cómo harían para comprar la comida. Yo me le quedaba viendo y lo único que me atreví a pensar fue, ¿será que me está tomando el pelo? ¿Será que me está poniendo a prueba? Y no respondí. No respondí y me quedé, siempre me acuerdo de ese instante y digo, Señor, tú me estabas probando y no pasé la prueba, porque todavía me quedo como habrá hecho. Nunca le pregunté cómo lo habrá solucionado, pero sin duda alguna, no es que me sobraba, pero yo digo, tal vez es probable en ese momento, no recuerdo exactamente que yo tuviera $1 en el bolsillo, no recuerdo cuánto tenía, sé que no tenía mucho, pero es que no le di ni un centavo, no le di absolutamente nada. Y ella me estaba diciendo que era lo último. Y yo me quedé fue pensando si me estaba tomando el pelo, si estaba, no sé, haciéndome algún tipo de broma, pero no respondía a esa necesidad. Entonces la invitación es para que a ustedes no les pase eso. Si realmente estamos frente a una necesidad, antes de decir, ok, voy a orar por ti, si tengo cómo solucionarlo, yo soy esa oración para esa persona. Entonces vamos a tratar de no ser yo, de hacerlo mucho mejor. Es el momento de compartir el catecismo de la Iglesia Católica. Que es nuestro catecismo de la Iglesia Católica. La tercera parte, que es la vida en Cristo, de la primera sección, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. En el capítulo segundo, la comunidad humana, vamos a compartir el artículo 3 que nos habla de la justicia social. Nosotros en este tema de la justicia social, no muy desligado a lo que acabamos de escuchar en el Evangelio, nos dice que la sociedad asegura la justicia social. La sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que le es debido según su naturaleza y su vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad. Aquí tenemos que hacer una parada, porque estamos hablando en el Evangelio de que Jesús cura a una mujer con fiebre, enseguida se pone a trabajar, le van trayendo más personas enfermas y sigue, pero está predicando, está evangelizando, está llevando el mensaje de salvación, pero para curar a quienes lo necesitan en el momento. Acá en el comentario dejamos claro, o por lo menos transmitimos con más fuerza el mensaje de que sí, hay que ayudar al hermano y también tener comunicación con Dios. Ahora, esa justicia o esa comunicación, ese trato, esa misericordia con los hermanos, el catecismo nos los presenta
no como palabra de Dios, nos los presenta como justicia social. Y al verlo nosotros como justicia social, nos lleva a otras conclusiones, nos lleva a más aprendizaje. El hecho de servirle a los demás es más que un tema moral, se trata del bien común, es un ejercicio de autoridad. Fíjense, de autoridad, lo que quiere decir que quienes están en el poder están llamados a velar por el bienestar de los que están debajo suyo, no a servirse de aquellos que están debajo suyo en temas de autoridad. Entonces eso nos lleva como que a cuestionarnos, nos lleva, creo que sin duda, a cuestionarnos qué estamos haciendo con el poder o cómo se está dando el poder en nuestro alrededor. Y en el caso de la autoridad, quienes nos deja claro de que están en el deber de velar por los demás, sobre todo por los que están debajo o al cuidado suyo, también nos habla de la justicia. La justicia es darle lo mismo a todos, que a cada quien le corresponda, ¿verdad? Lo que por derecho le toca. No estamos hablando tanto de equidad, sino de justicia, darle a cada quien por igual. Hasta allí viene la justicia social. Todos tienen derecho. En el numeral 1929 dice, respeto de la persona humana. La justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad, que está ordenada al hombre. Repetimos esta última línea. La persona representa el fin último de la sociedad, que está ordenada al hombre, no el hombre a la sociedad. Hoy por hoy nosotros nos debemos más al qué dirán, al cómo me mirarán, al qué piensan de mí, a mi reputación, a mi renombre, creo que hasta los títulos académicos entran allí, en esa tarea bizarro de decir no, la sociedad me sirve a mí, cuando es todo lo contrario. El hombre se sirve de la sociedad, no es la sociedad la que se sirve de nosotros. Es un tema, puede que confuso, pero lo cierto es que nosotros somos, como hombres y mujeres, como personas, el fin mismo de la sociedad. Es decir, que la sociedad existe para que el hombre esté bien. La sociedad existe para que el hombre esté bien. Y si hoy por hoy tenemos tanta gente pasando hambre, tenemos tanta gente durmiendo en las calles, tenemos tanta necesidad entre los pueblos más alejados, entonces, ¿para qué es que existe la sociedad? ¿Ya se les olvidó? ¿Dónde está toda la gente estudiada, la gente preparada, que debe conocer esto? Porque es un tema de formación, ni siquiera hemos entrado en la palabra de Dios. Nos está hablando de temas sociales. Y entonces, en el caso de los docentes, todos los docentes de las áreas de ciencias sociales conocen estos principios. Toda la gente estudiada pasa por estos principios, pero ¿en cuál camino será que se nos pierde el sentido mismo de la vida? Si la sociedad existe para que el ser humano esté bien. Entonces, otra vez, una recapitulación, un volver a las bases, un tirar para atrás, un hacer feedback, como queramos mencionarlo, como queramos llamarlo. Pero a ciencia cierta, una llamada abierta a que volvamos la mirada atrás y no olvidemos cuál es el camino. Velar por el bienestar de todos, principalmente de los seres humanos. Y este recalco vale la pena porque ya se está dando incluso que a veces nos preocupamos más por el cachorrito que le llamo hijo que por el niño que está pasando hambre en la esquina pidiéndome plata o pidiéndome dinero. Entonces, ese recapitular, ese volver a las bases, ese retomar,
para que no se pierda el sentido real del asunto. En el numeral 1930, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. El respeto de la persona humana, nos dice en el 1931, en el numeral, el respeto a la persona humana supone respetar este principio, que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo. En el numeral 1932, el deber de hacerse prójimo de los demás y de servirlos activamente se hace más acuciante todavía cuando estos están más necesitados en cualquier sector de la vida humana. Es cuando nos dice Jesús en Mateo 25:40, cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En el numeral 1933 dice, este mismo deber se extiende a los que piensan y actúan diversamente de nosotros. La enseñanza de Cristo exige incluso el perdón de las ofensas. Extiende el mandamiento del amor, que es el de la nueva ley, a todos los enemigos. Así está también escrito, o digamos que se basa de hecho este numeral en Mateo 5 del 43 al 44. La liberación en el espíritu del Evangelio es incompatible con el odio al enemigo en cuanto a persona, pero no con el odio al mal que hace en cuanto enemigo. En la segunda parte de este capítulo nos dice igualdad y diferencias entre los hombres. En el numeral 1934 dice, creados a imagen del Dios único y dotados de una misma alma racional. Todos los hombres poseen una misma naturaleza y un mismo origen, rescatados por el sacrificio de Cristo. Todos son llamados a participar en la misma bienaventuranza divina. Todos gozan, por tanto, de una misma dignidad. Numeral 1935. La igualdad entre los hombres se deriva esencialmente de su dignidad personal y de los derechos que emanan de ella. Hay que superar y eliminar como contraria al plan de Dios toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión. Nos quedamos, yo creo, vale la pena, con este párrafo. Hay que superar y eliminar como contrario al plan de Dios a través de Jesús toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, sea social o sea cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión. Ante este llamado que encontramos acá bien fundamentado en el Catecismo de la Iglesia Católica, que encontramos bien evangelizado en la palabra de Dios el día de hoy, no podemos hacernos sordos. No hay dignidad más grande que tengan las personas que las de ser hijos de Dios. Esa condición de ser humanos nos lleva a velar en primero y en último por el ser humano, por el hermano. Y más aún, culminamos con este último párrafo donde nos dice cero discriminación por ningún motivo, porque estamos llamados precisamente a cuidar al hermano. ¿Qué vamos a andar discriminando? Todo lo contrario. Todos los hermanos, sin distinción de ninguna preferencia, ideología o demás, se merece nuestra atención. Ese abrazo es nuestra tarea. Este es el momento de liturgia. Información zonal
en zona 5, estuvimos reunidos con nuestra parroquia San Felipe de Portobelo, estuvimos con la parroquia San Jacinto, María Auxiliadora, la Sagrada Familia y la cuasi parroquia de Santo Toribio. Y allí conversamos un poquito, alcanzamos a conversar un poquito sobre la participación y la formación que debemos darle a nuestros catequizandos sobre la Santa Misa, por ejemplo. Es decir, que nosotros hicimos hincapié en que antes hablábamos de por cierto, de las funciones del párroco y las funciones del catequista. Así que salió el tema y tuvimos que hacer resaltar esa tarea de primero evangelizar y después catequizar. No se puede catequizar algo que no está evangelizado. No se puede catequizar a alguien que no está evangelizado. ¿Cómo podría yo ver o respetar o hacerle pleitesía con todo honor a un sagrario? ¿Cómo podría yo hallarle un significado personal de peso a una custodia? ¿Por qué me haría yo la señal de la cruz cuando paso por una iglesia? Sí, eso para mí no tiene ningún significado. Entonces es necesario enamorar primero. Es necesario enamorar primero. Yo no puedo llegar a pedirle a un chico que se aprenda 72 preguntas, que se aprenda 30, 15, ninguna, sobre lo que debe hacer o todas las oraciones o el sentido de todas las oraciones, pero de forma textual, si ese niño no tiene el corazón lleno de Jesús. Si no lo he llenado de Jesús, no tengo derecho a catequizarlo, porque él no comparte mi fe, él no comparte mi amor. Y Jesús nos envió, vayan, bautícenlos, vayan y hagan discípulos. Entonces, si yo no voy a hacer discípulos con el amor de Cristo, hablarles del amor de Cristo, que es en principio nuestra misión, ¿con qué derecho los voy a catequizar? Entonces, nos quejamos del comportamiento de los chicos en misa, de los niños, hasta incluso los adultos, se duermen. Nos quejamos, como catequistas nos quejamos. Pero ¿y acaso esa persona ama a Jesús? No es que sea nuestra responsabilidad si lo ama o no lo ama. Nuestra responsabilidad es haberle presentado ese plan de amor. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad es haberle ya hablado del amor de Jesús inmenso que nos arropa a todos. Entonces, cuando yo ya veo comparto mis ojitos de corazón como lo dibujan las caricaturas, lo comparto con el hermano y todos vemos con ojitos de corazón la misa, las tareas de la misión y todas las tareas de la comunidad religiosa, de la comunidad eclesial. Qué fácil será entonces decirles, oigan, recuerden ponerse de pie, mira que es la máxima forma de respeto, o ponerse de rodillas porque es la mejor forma de adoración. O sea, ¿cómo explicamos nosotros que ese responsorio hermoso que tenemos durante una celebración eucarística, la misa, es precisamente parte de ese amor, de esa fe que tenemos hacia lo que estamos viviendo? Entonces, en este segmento de liturgia, la participación de los fieles en la liturgia. Vamos a ver un poquito sobre eso y le hacía atención a lo que vivimos entonces en la formación en zona 5. Dice acá, la participación de los fieles en la liturgia debemos reconocer que durante estos años grandes avances se dieron al lograr que se revisaran los libros litúrgicos. La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena. Conscientes y activas en las celebraciones litúrgicas. Esta frase tantas veces mencionada y sobre la que se ha escrito en un sinfín de ocasiones durante todos estos años, se encuentra plasmada en la constitución de la liturgia Sacrosanctum Concilium, del Concilio Vaticano II. Este concilio que
tiene los años 1962-1965, pero nos lleva a una pregunta: ¿de verdad, a 60 años del concilio, estamos logrando llevar a cumplimiento esta petición que se nos hizo? Debemos reconocer que durante estos años grandes avances se dieron al lograr que se revisaran los libros litúrgicos y que las celebraciones se realizaran en las lenguas actuales, aumentando también de esta manera la participación de los fieles en sus respuestas con las aclamaciones, salmodias, los gestos y las posturas corporales. Y también el fomentar el sagrado silencio durante estas celebraciones. Me parece hermoso que lo llame así, este sagrado silencio durante las celebraciones. Pero también es cierto que en muchas de las ocasiones hemos fallado, ministros y fieles, cuando no calculamos nuestro tiempo y hacemos todo a la carrera, sin darnos el tiempo de prepararnos adecuadamente para nuestra celebración. Cuando realizamos las acciones litúrgicas de forma atropellada, sin permitirnos vivir lo que estamos celebrando, cuando no escogemos un programa de cantos que la mayoría de la asamblea conozca y con los que pueda participar, cuando no preparamos la proclamación de las lecturas y los salmos de forma adecuada, provocando que no se comprenda el mensaje que Dios nos manifiesta en su palabra y por lo tanto no se pueda responder a ella, o cuando no favorecemos el ambiente de recogimiento previo a la celebración eucarística, al guardar el sagrado silencio, entre otras tantas cosas. Debemos reflexionar que cada vez que realizamos una acción como las que hemos mencionado anteriormente, ya sea de forma consciente o inconsciente, lo que estamos cometiendo es negarle al pueblo de Dios su participación en la acción litúrgica, a la cual tiene derecho y obligación. Porque la liturgia es la fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles del espíritu verdaderamente cristianos, del esfuerzo de todos los que formamos parte de los equipos litúrgicos en las parroquias, ministros y laicos, y de fomentar también la educación litúrgica en nuestras comunidades, grupos, movimientos. Dependerá en gran medida que logremos llevar a su plenitud la ansiada meta que nos dejó el concilio para nuestra iglesia. Esta tarea es tal cual como la decíamos. Hoy por hoy tenemos que estar súper agradecidos de lo que nos dejó el concilio. Hoy por hoy tenemos a la mano la celebración. Antes solamente por fe, casi con los ojos cerrados y los oídos tapados, asistíamos a las celebraciones, o asistían, porque yo no pensaba, pero ni por ahí. Pero sí teníamos ese distanciamiento con la celebración misma. Hoy por hoy no, pero no lo valoramos. Entonces, una vez más, una invitación más a que podamos abrir la puerta de la liturgia para que todos la comprendan, se apropien de ella y la vivan fervorosamente. Son las 5 de la tarde, 56 minutos. Vamos con el último segmento. Ahora, tu segmento, Yo estoy en la iglesia. Y bien, abarcamos este último segmento. Es cortito, es preciso y recogedor. Es como un test que nos pregunta, ¿eres un buen cristiano? ¿Qué respondieron? ¿Que sí o que no? Bueno, hay 5 preguntitas que nosotros podemos hacernos si nos creemos buenos o si nos creemos muy buenos. Parece fácil ser cristiano. No matarás, no mentirás, no robarás y tienes el cielo ganado. Pero los 10 mandamientos nos lo enseñan desde que somos pequeños.
al prepararnos para la primera comunión y desde entonces intentamos cumplir con ellos para ser buenas personas o las buenas personas que queremos ser. Para reflexionar un poquito más si somos o no somos, vamos a hacernos un par de preguntitas. Número 1. ¿Me he puesto al servicio de los demás? ¿Sí o no? El Señor nos invita a vivir nuestra vida desde una perspectiva distinta, la de dejar todo a los demás por Él, por amor. ¿Nos hemos puesto al servicio de los demás? La segunda pregunta nos dice, ¿he buscado hoy ser instrumento de Dios para que los demás le conozcan a Él? Como hemos dicho en la pregunta anterior, no se trata solo de ser buenos. El nuevo mandamiento del amor renueva la vivencia de las enseñanzas que Dios nos ha dejado. Cumplir con los mandamientos de manera que engrandece la vida del hombre al no dejarla circunscrita a la constatación de buenas obras, a conformarse con ser bueno, sino que lo lleva a ilusionarse con ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, busquemos hoy ser instrumento de Dios para que los demás le conozcan a Él. La tercera pregunta. ¿He procurado cuidar algún momento de oración hoy para poder encontrarme con Dios? Como buen cristiano, no como buen católico, como buen cristiano, hemos buscado en la palabra de Dios, hemos buscado ese momento de oración con Dios para estar en sintonía, bien conectados. Si no lo hizo hoy, pero lo hizo ayer, vamos con lo de hoy, a lo más actualizado. Recuerden que los últimos serán los primeros. La pregunta número 4. ¿He sido agradecido hoy con Dios por todo lo que me ha regalado? Bonita pregunta. Una de las condiciones más importantes para la santidad es el agradecimiento. Agradezcámoslo todo. Todo lo bueno que tenemos proviene de Dios y es a Él a quien primero debemos agradecer. Y la última pregunta para saber si soy o no soy un buen cristiano, dice, ¿he sabido hoy apreciar lo que los demás han hecho por mí? Va casi casada con la anterior, pero nos lleva a otra pregunta. No solo se trata de ser agradecidos con Dios, sino también con el hermano. Hoy hemos hablado mucho de horizontalidad, ya de mirar a los lados. También como le agradezco a Dios, le agradezco a los que están a mi alrededor y me procuran algún bien, o como dicen por allí, no, a las personas se les pide disculpas, no perdón, perdón solo a Dios. Perdón a los hermanos también. Entonces, ir más allá de ser buenos implica ese ponernos siempre en disposición y en una apertura total hacia los demás también, en nombre de Dios. Espero en Dios que el programa les haya agradado, que cada uno de los temas que vimos haya llegado a un fin productivo y que, bueno, sigan sintonizándonos. No se pierdan de la 100.7 y, por supuesto, del próximo miércoles, este es su programa de Catequistas para Catequistas, Aquí estoy Jesús.